Queridos padres de familia, buenos días queridos alumnos, soy el profesor Esteban Matthews y el día de hoy vamos a hacer nuestro curso de biología para el segundo año de secundaria con el tema tejido epitelial. Muy bien, vamos a comenzar. 1. Tejido epitelial. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y además nos protege de peligros de nuestro entorno. Acuérdense de eso, el órgano más grande que tiene el cuerpo humano es la piel. Definición. El epitelio es el tejido de células unidas entre sí que puestas recubren toda la superficie libre del organismo y constituye el revestimiento interno de las cavidades, órganos huecos, conductos del cuerpo. Asimismo forma las mucosas y las glándulas. El tejido epitelial deriva de las tres capas germinativas. Ectodermo origina los tejidos epitelial y nervioso. Endodermo forma el tejido epitelial y el mesodermo da origen a los tejidos epitelial, conectivo y muscular. Estamos hablando en la etapa de que el ser humano está en etapa de embrión y feto. Justamente se genera o se crea, ¿no?, el tejido epitelial o la piel. Características: cohesión celular, desmosomas y esmosomas, ¿sí? Cohesión significa que es unión, o sea que las células se juntan, ¿no?, se cohesionan, se unen. Presencia de lámina basal. Presencia de lámina basal. ¿Qué significa lámina basal? Que debería ser una lámina que cubre justamente la piel para que no pueda ser perforada fácilmente. Tejido avascular, o sea que es un tejido que no tiene vasos sanguíneos, porque si tú te peñiscas la piel no vas a sacar sangre, a no ser de que te hagas una herida más profunda. Regeneración, funciones de los epitelios y el tejido epitelial, o sea, la piel se regenera. Cuando te vas a la playa tú y te quemas, ¿qué pasa? Pasa un tiempito y esa piel se despelleja. Letra C. Funciones: protección, obviamente, protege el cuerpo humano de las infecciones. Secreción de sustancias, claro, segregamos sudor nosotros por nuestra piel. Ahí está. Absorción de sustancias, también absorbemos, ¿no? ¿Qué absorbemos? A ver, nosotros absorbemos el oxígeno. ¿Qué más absorbemos? Absorbemos de repente algunas sales minerales. Si te vas a usar en todos tus poros y te sientes relajado, es una forma de absorción. Recepción sensorial. Claro, porque si te peñiscas, ¿no?, justamente ese reflejo. Excreción, también justamente cuando la piel se regenera, bota todas sus impurezas. Y transporte, porque sirve para transportar diversos sustancias. Una de ellas es la inyección, por ejemplo. Cuando te pones una inyección por la piel, obviamente que entra a nuestro torrente sanguíneo. Es un canal de transporte. Letra D. Clasificación. 1. Epitelio simple o monoestratificado. El epitelio está formado por una sola capa de células y todos los núcleos celulares están a la misma altura. O sea, todos están así ordenaditos, ¿no? Ordenaditos, eso quiere decir, ¿no? Pueden ser tres tipos. Epitelio plano simple, ¿sí?, tejido epitelial simple o monoestratificado, porque todos están de la misma forma. El epitelio simple, ese epitelio está compuesto por una capa única de células planas firmemente unidas. Se encuentran en los vasos sanguíneos y linfáticos. Ahí está, donde se ubican, ¿no? Vasos sanguíneos y linfáticos están muy ordenaditos. Tenemos epitelio cúbico simple. Reviste los ductos de muchas células endocrinas, tiroides, por ejemplo, así como ductos de riñón, túbulos renales. Miren, se encuentran en las glándulas endocrinas y también en las glándulas renales, ¿no? En la estructura renal, perdón. Entonces tienen epitelio cúbico, o sea, tienen forma de cubo. Miren, los otros solamente son capitas simples que están ordenaditas. Y el otro es cilíndrico simple. En ese revestimiento del tracto digestivo, claro, por ejemplo, el tracto digestivo como una especie de cilindro. Entonces, esa contextura o esa forma que nos da, justamente lo da el epitelio cilíndrico simple. Entonces tenemos plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple. Muy importante el epitelio simple o monoestratificado.
Ajá, muy bien, acá tenemos algunas advertencias. La histología es la ciencia que se estudia los tejidos perfectos, creo que lo tenían claro. En el intestino delgado y la vesícula biliar encontramos epitelio monocertificado simple cilíndrico con microvellosidades. Ojo, en el intestino delgado y en la vesícula biliar tenemos lo mismo, ¿no? Epitelio cilíndrico simple, pero pero con microvellosidades, tiene como pelitos. El epitelio también tiene funciones germinativas, difusión y lubricación. Eso lo decimos a nivel orgánico, ¿no? A nivel de los órganos internos. Externamente no se puede visualizar mucho. Número 2. Epitelio compuesto, estratificado o poliestratificado. El epitelio estratificado está compuesto, está formado por varias capas de células, ¿no? Mientras el monoestratificado es una sola capa de células ordenadas, acá son varias capas de células. Está ubicado en las zonas de alto desgaste del cuerpo humano. El estratificado plano, existen dos tipos. Plano estratificado queratinizado, eso se encuentra en algunos moluscos y algunos crustáceos. El epitelio plano estratificado no queratinizado, presentan varias capas de células planas. Ese tipo de epitelio lo encontramos en las mejillas, justamente, ¿no? En las mejillas. Ahí justamente encontramos el no queratinizado. Entonces, dentro del epitelio estratificado plano tenemos el queratinizado y el no queratinizado. El queratinizado solamente se encuentra en superficies muertas, por ejemplo en los callos. Ahí encontramos. Y tenemos el epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Y dónde se encuentra eso? En las mejillas, en la lengua, la faringe, el esófago, ¿no? Ahí es. Porque son varias capas. Epitelio estratificado cilíndrico se localiza en la pequeña zona de la faringe. ¿Por qué? Porque ese órgano justamente tiene varias capas. ¿Para qué? Para su protección, para que no pueda haber de repente alguna complicación, ¿no? Y aparte de eso, para mantener su estructura. Epitelio cúbico estratificado solo se encuentran en los conductores glandulares sudoríparas, ¿sí? Justamente las glándulas sudoríparas tienen las células que lo forman, o la capa que lo forma, vendrían a ser forma cúbica. Y tenemos ahora el epitelio pseudo estratificado en el número 3. Tenemos el simple, tenemos el compuesto y el pseudo estratificado. Son aquellos epitelios en los cuales las células hacen contacto con la lámina basal, pero no todas alcanzan a la superficie, por lo que en realidad son epitelios simples, como varios. Ya está, justamente. Eso lo encontramos donde, en la uretra y en los grandes conductos excretores. En el aparato excretor encontramos justamente ese tipo de células, ¿no? Que aparentemente son varias capas, pero es una sola capa. O sea, hay algunos que salen a la superficie, pero hay otros que no. Pero no significa de que sean varias capas, sino es una sola capa que está ondeada. Entonces, justamente ahí encontramos, ¿no? En el sistema excretor. Ahí encontramos justamente el epitelio pseudo estratificado. Epitelio de transición simple. ¿Qué más tenemos? Epitelio de transición simple. Reviste las vías urinarias desde los cálices renales hasta la uretra, ¿no? Ojo. Entonces, el pseudo estratificado lo encontramos en los bronquios, ¿no? En los bronquios, en los conductos secretores, ¿sí? ¿No? Pero, ¿quiénes forman la uretra? ¿Quiénes forman el aparato excretor, no? Todas las vías urinarias, ¿no? Porque el aparato excretor está compuesto por la vejiga, por el epididimo, ¿no? Que es parte del órgano reproductor masculino. Todos ellos son pseudo estratificados. ¿Por qué? Porque tienen forma de onda. Pero el de transición o transicional, ¿sí? ¿Dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en las vías urinarias. Ahí donde se encuentran, ¿no? Ahí donde se encuentra justamente transición o transicional. ¿Por qué razón? Porque por ahí se transporta una sustancia muy valiosa para la excreción. Muy bien. Número 2, tenemos tejido conectivo propiamente dicho. Entonces teníamos el tejido epitelial y teníamos tres tipos de epitelio: el simple, el compuesto, el pseudo estratificado y el de transición. Ahora, tejido conectivo propiamente dicho, tenemos definición:
En histología, el tejido conectivo, también llamado tejido conectivo, bueno, tejido conjuntivo o conectivo, también llamado, es un conjunto heterogéneo de tejidos orgánicos que comparten un origen común a partir de la mesénquima embrionaria originaria por el mesodermo. Bueno, es una teoría un poco muy fuerte, ¿no? Tiene que ver netamente con la parte del embrión, ¿no? Y ahí se desarrolla justamente. Listo. Componente de sustancia fundamental es una materia translúcida, extensamente hidratado y de consistencia gelatinosa, en el cual se inmersen las células y las fibras tisulares. Muy bien. Justamente tiene que ver los tejidos, tiene que ver con los músculos. El tejido conectivo tiene que ver netamente con los músculos, ¿no? Y justamente hablan de qué? De las fibras, ¿no? De las glándulas, de las fibras, ¿no? Las colágenas, tenemos fibras reticulares, fibras elásticas. Las fibras elásticas, a ver, vamos a ver, las fibras colágenas, comenzamos, sirven para restituir estiramientos y están presentes en todo tipo de tejidos conectivos, en particular en los tendones. Justamente los tendones, los ligamentos, están formados por fibras colágenas. ¿Por qué? Porque ayudan justamente a la articulación. Las fibras reticulares justamente se encuentran, son también llamadas de sostén o de apoyo o de forma, ¿no? Y eso de aquí justamente se encuentra para poder unir grandes extensiones del cuerpo humano, las piernas, las rodillas. Fibras elásticas, ya dijimos, son aquellas que tienen esa capacidad de poder estirarse y volver a su mismo lugar. Y tenemos como clases, a ver, las células que intervienen en el tejido conectivo serían fibroblastos, adipocitos, macrófagos, glóbulos blancos, stem cell o célula madre, ¿no? Stem cell o célula madre. Clases, tenemos el tejido conectivo lazo. Se caracteriza por la presencia de células y su componente celular de la matriz. En proporción es más abundante a las fibrilares. Bueno, justamente es uno de los más abundantes que hay. ¿Qué más tenemos? El tejido conectivo reticular, ¿sí? Se caracteriza por que abundan las fibras reticulares argirófilas, compuestas por colágeno de tipo 3. Da un aspecto extremado de tipo de malla. Justamente son lo que se encuentran. Ese tipo de tejido conectivo reticular se encuentra en los brazos, en las piernas, porque justamente son de sostén. Y tenemos el tejido mesenquimal. El tejido mesenquimal, claro, ese tipo de tejido se encuentra en la etapa embrionaria, ¿no? En la etapa embrionaria, y ahí justamente se puede hacer presente, ¿no? Entonces el mesenquimal se encuentra en la embrionaria, mientras el tejido conectivo reticular se encuentra en justamente los ganglios del vaso, y también se encuentran en el armazón microclimático a la parénquima. O sea, ¿cómo lo podemos analizar reticular? Compone las estomas de médula ósea, ¿no? Ahí se encuentra justamente en la médula ósea, el vaso, los ganglios linfáticos. Entonces, y el timo. O sea, netamente que tiene que ver con el sistema endocrino, tiene que ver ahí, ¿no? Y aparte con los huesos. Ahí justamente donde se encuentra ese tipo de tejido conectivo. Y en mesenquimal se encuentra netamente en la etapa embrionaria, en el embrión. Son capas que vuelven al embrión para darle sostén. Tejido conectivo denso fibroso, tenemos el denso regular, es el tipo de conectivo que forman los tendones, el denso regular, y el denso irregular es presente en las cápsulas del hígado, ganglio linfático, riñón, intestino delgado y dermis, ¿no? Son tejidos que justamente los voy a encontrar en organismos que tienen funciones múltiples, ¿sí? Y es irregular porque no hay una cantidad fija, ¿no? A diferencia de regular, que lo encuentro netamente en los tendones y articulaciones, acá lo voy a encontrar en varios órganos principales, y es irregular porque se encuentra en cantidades distintas.
Muy bien, vamos a responder nuestras preguntas. ¿El órgano más grande del cuerpo humano cuál es? La piel. Muy bien. Es una célula de tejido conjuntivo, stem cell. Lo habíamos visto, acuérdense, el stem cell. El tejido conjuntivo también es llamado conectivo, porque justamente conecta todo el organismo. Por eso se llama conjuntivo o conectivo. ¿Por qué? Porque conecta todo el organismo. Eso es lo que yo creo que sepan ustedes. Después de ver dónde se encuentra, dónde no se encuentra, eso no es muy relevante ahora. Lo importante es, el epitelial tiene que ver con la piel, ¿sí? Y el conectivo tiene que ver justamente con conectar todos los órganos y hacer una sola estructura del cuerpo humano. Eso es lo que tienen que saber. Es un tipo de tejido estudiado en la histología. ¿Cuál es? Tipo de tejido estudiado en la histología. ¿Cuál? El condrocito, la neurona, adipocito, el condrocito. Y eso lo vimos en la observación que hicimos. Rama de la biología que estudia los tejidos, ¿cómo se llama? Histología. También lo leímos. La histología estudia a los tejidos. Las células que de forma geométrica son propias del tejido epitelial. ¿Se acuerdan? Tenían forma de cubo o tenían forma cilíndrica. El tejido epitelial. Actúan en la cicatrización de las heridas. Fibroblastos, adipocitos. ¿Cuál era? Los fibroblastos se encargaba de la cicatrización de las heridas. Es un tipo de fibra esponjosa, condrocito, el colágeno. ¿Sí? El colágeno. Acuérdense, ¿se acuerdan que el colágeno se encontraba en los tendones, en las articulaciones? ¿Sí? Ahí. Y el colágeno, lo habíamos definido. Señala la característica del tejido epidérmico o epitelial. Avascular, claro, tonicidad, inerte, rigidez, vascular. Es avascular. Rígido no, es avascular. ¿Por qué? Porque por ahí no pasó vasos sanguíneos. Tenemos, y por último, el tejido conjuntivo previamente dicho se clasifica en condroblasto, se clasifica en tejido epitelial, laxo, no, plasma, no, piel, no, grasa, no, laxo. Y eso lo vimos también. Lo vimos en la definición, tejido conjuntivo, conectivo, laxo. ¿Se acuerdan que vimos? Y después ya vimos las definiciones que eran regulares y irregulares. ¿Listo, muchachos? Recomiendo, lean un poco más la definición, ¿sí? Aparte de eso, tienen que resolver ustedes todos los ejercicios de la parte de tareas del tema, ¿no? Del tema piel o tejido epitelial. Entonces, muchachos, por favor, practiquen, lean bien las definiciones nuevamente, miren otra vez el video si es posible y me lo presenten, ya saben, de la forma correcta. Acuérdense de la asistencia. Se está calificando la asistencia constantemente y esa es parte de la evaluación. Nos vemos hasta el día de mañana. Chao, cuídense.